Portalberries.com, el punto de encuentro de la industria de los berries. Las conversaciones, tendencias e innovación que están marcando el futuro de la industria en el podcast de los berries. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de los berries. Estamos con un relanzamiento de este podcast que comenzamos el año pasado en Portal Berries. Con este relanzamiento, con nuevos invitados, con expertos de la industria, donde vamos a poder ver temas contingentes, de actualidad, reuniones con asesores y expertos de la industria. En esta oportunidad tenemos un gran invitado para poder conversar sobre la actualidad del arándano, los desafíos que tenemos en la industria, cómo se viene esta temporada. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad de Concepción, especialista en el cultivo de arándano, fisionutricionista, una palabra nueva que estamos incorporando, ¿cierto? Y bienvenido, señor Fernando Díez. Encantado, gracias, muchas gracias. En verdad, conversar contigo, Luca, es un agrado. Creo que hay muchos temas que tocar hoy día, como contingencia, digamos, de la especie del arándano, no solamente acá en Chile, sino lo que está pasando en diferentes partes del mundo, con respecto a las condiciones de ambiente que están haciendo lo suyo. Y sería interesante un poco conversar de eso, conversar de qué es lo que nos puede venir, qué es lo que está viniendo, de qué manera se nos van a presentar los desafíos de esta temporada. Excelente, Fernando. Y bueno, partiendo, vienes llegando de Perú, ¿cierto? Así es. Un mercado que hemos visto su crecimiento en las últimas décadas, realmente un crecimiento exponencial. Uh-huh. ¿Cómo viste la situación actual del mercado peruano en tus visitas y cómo eso se puede traducir tanto en lo favorable como también cómo puede afectar a la temporada del mercado chileno? Mira, es un poco difícil pensar en qué es lo que le va a tocar a cada una de las locaciones, dado que las condiciones que uno está encontrando o como se está presentando, que yo digo que está bastante bien leído en términos de que los predictores meteorológicos cada vez son más certeros. Entonces la incidencia de la problemática, hoy día clima, por supuesto que va a incidir tanto en producción como rendimiento, y muy probable también en las fechas de cosecha. Si hablamos del mercado peruano, bueno, por lo pronto ellos están con condiciones más complejas que las que se vivieron el 2023, que fue ya, digamos, un pequeño Godzilla, el cual marcó muchas diferencias en las variedades. Las variedades se notaron algunas mucho más sensibles que otras que respondieron bastante mejor a las condiciones de ambiente. Allá las condiciones de ambiente, digo, son más complicados, donde los umbrales de temperatura mínima para las variedades puedan tener una buena inducción y diferenciación de yema, no se logran. Variedades que en el aprendizaje que nos dio ese 2023 es que mínimas temperaturas de 18, 19 grados como mínima, por un periodo mínimo de 12 horas, por lo menos durante la semana, es que ayudaba a que se realizara una buena inducción y diferenciación. Eso nos ha estado dando porque las mínimas han estado por sobre las del 2023. Por tanto, digo, en las zonas de Piura, Lambayeque y La Libertad, que son, digamos, Lambayeque y La Libertad, el 70% del arándano total de volumen de Perú, y hoy día integrándose en una proporción importante Ica. Digo que Ica todavía es una república independiente de estas condiciones más extremas que se viven en la zona norte peruana, como es La Libertad y Lambayeque. Esto yo creo que del aprendizaje, obviamente, y de la práctica de manejo para poder superar esta brecha de falta de producción en ciertas variedades debido a las condiciones de ambiente. Todo lo puesto en práctica que aprendimos el 2023, yo creo que en alguna medida está mitigando el efecto que de todas maneras es un efecto detrimental a la producción.
¿Cómo lo leo eso? Variedades más sensibles, por ejemplo, Ventura. Ventura es una variedad mucho más sensible a estos umbrales térmicos de la diferenciación térmica entre la mínima y la máxima que se debe dar dentro de la mínima para poder tener un periodo de inducción de diferenciación. Eso el comportamiento de la variedad sigue siendo parecido y peor que el 2023. Por tal muestra que ante esta sensibilidad ambiente la variedad no es capaz de reponerse a un estrés del cual convive, y eso se ha traducido en menores producciones de la variedad. Por tanto, creo que la importancia que tiene Perú es que el recambio varietal también le ha dado una respuesta a variedades que presentan menor afectación ante condiciones de ambiente extremas como las que se están pasando hoy día. Dentro de ella hay diferentes grupos de variedades. Por ejemplo, Sequoia Pop se está comportando bien en su primer flujo productivo. Por ser tempranera, por supuesto que ahí ha pasado algo de que no se vio tan limitante el primer flujo porque las temperaturas no eran tan distintas a lo que necesitaba la variedad como es hoy día, que se está mostrando mucho más intenso este panorama de mínimas temperaturas umbrales para el ejercicio de que la planta fisiológicamente haga una buena inducción y diferenciación. También Mágica, una muy buena variedad que hasta aquí se está comportando también bien, por el grupo Planarza Madeira, Maldiva, variedades que también por ser tempranera están mostrando una poca variabilidad. También lo hizo Rosita dentro del grupo de las variedades Driscoll. Yo digo que hasta ahí el primer flujo de las variedades tempranas está contando con lo necesario, con las estructuras que uno llama, ¿cierto? El número de frutos finales que se debieran dar de acuerdo a la estructura o al potencial productivo de cada planta. Pienso que marca una diferencia, por ejemplo, las podas. O sea, aquellos que podaron en periodo de verano en Perú, cualquiera sea de las variedades, muestra una diferencia entre las variedades podadas en verano y las variedades podadas tarde en inicios de temporada, como es fines de febrero, inicio de marzo. O sea, aquellas que se podaron plenamente en verano, llámese últimas semanas de diciembre, enero, febrero, están mucho más dañadas en este aspecto de inducción y diferenciación que las variedades que se podaron en marzo. Bueno, oye, Fernando, y perdona que te interrumpa un segundo. Dentro de porcentualmente hablando, de esas variedades como Ventura, variedades en ese segmento, sí, de variedades que son más sensibles a esa condición, ¿cierto? De temperaturas menores, ¿qué porcentaje más o menos de la superficie plantada representa en estas zonas que mencionaste, La Libertad, en Piura? Mira, más o menos, porque eso va a afectar, claro, sin duda el volumen que va a disponer Perú en el mercado. Por y supuesto. Va a repercutir para lo que viene la temporada en Chile. Sí, claro. Pero, claro, siguiendo ese análisis, yo pienso que el recambio varietal le ha significado una mejora del volumen productivo y digamos lo temprano que las variedades están entrando en producción debido a condiciones de clima, ambiente y manejo, por supuesto. Eso hace que nos compense mucho lo que era la mayor participación de estas variedades que hoy día se afectan, como es principalmente Ventura. Biloxi, el 2023 en verdad fue el que salvó la campana fuerte en volumen por existir una gran superficie activa todavía en Perú, y eso mantuvo, digamos, la potencia de kilo en el mercado. O sea, fue una variedad, digamos, con mucha resiliencia. Y de las variedades, digamos, más antiguas, claro, que están presentes en Perú. Claro, que en un minuto fueron muy mal miradas, como ¿qué haces tú con Biloxi si ya existe el recambio claro? Una variedad pública que no sé qué. Exacto, y fue la que salvó fuertemente, y de hecho fue uno de los años buenos en términos tanto productivos como económicos que pudo propiciar esta variedad. Dicho eso, yo creo que el recambio de buenas variedades, y para contestarte la pregunta, es que el volumen de estas nuevas variedades va en aumento bien progresivo. Por tanto, de una pequeña participación del mercado total de la superficie, que más o menos son 25.000 hectáreas totales que lleva hasta la fecha cultivando arándano el Perú,
yo creo que sobre el 30-40% ya está haciendo la participación de este pool de buenas variedades que se han adaptado, claro, y que se han adaptado muy bien. Y están mostrando una buena adaptabilidad a un sistema altamente estresante como son las condiciones de ambiente. Entonces, sin embargo, lo que está dicho hasta ahora y lo que llevamos avanzado y lo que uno lleva a la vista es que el primer flujo productivo han trabajado muy bien, y yo creo que estas condiciones de tempranera han ofrecido que la variedad no tenga mayores afectaciones. El punto de incógnita hoy día es cómo se van a comportar en este avance de condiciones poco aptas para una inducción y diferenciación de yema, y posteriormente que esas yemas abran en flor y cuajen. Ese segundo flujo, que es importantísimo en el volumen total de cada una de las variedades, que se debiera dar ahora entre agosto, septiembre, octubre, es lo que estamos, yo creo, visualizando que no va a ser tan fácil. Claro, y además que puede ser una condición que sea ocasional, por una temporada, por este año, o que va a ser una condición que se repita en temporadas siguientes. Claro, fíjate que del 23 al 26, o sea, a 3 años, volvemos a pasar un ciclo climático muy complejo para estas variedades y para las especies en general. Pero digo, no han pasado ni 3 años y ya estamos en un tema fuera de lo normal en términos de las condiciones fisiológicas para que las plantas produzcan bien. Entonces, quién sabe si esto se va a repetir. Lo más probable es que estos ciclos sean cada vez más frecuentes. Claro. Y por eso es que también es bueno poner en marcha y mucha atención y observación en los manejos que se deben aprender, o debemos todos aprender bajo este tipo de condiciones, de cómo mitigar el factor detrimental en producción. Pienso yo ahí que prácticamente es un tema del manejo de azúcares y principalmente almidones, en que la planta no es capaz de tener suficientes reservas, y con ello también tiene una afectación severa durante el uso-consumo de la energía y de los azúcares propiamente tal de la planta, que hace que la planta no sea capaz de hacerse cargo del siguiente flujo productivo. Claro, y como decía al inicio de la pregunta, en el fondo, ¿por qué analizamos un poco Perú al inicio? Porque también nos da señales de cómo va a ser la partida de la temporada en Chile. Por eso te quería llegar primero a esa pregunta respectiva, y que, bueno, al menos se dan señales de que puede ser, de acuerdo a lo que se ha visto en Perú, una señal positiva para el mercado, digamos, de exportación de arándano fresco en Chile. Mira, yo pienso que no lo veo tan así. Sin embargo, por cierto que siempre que hay una regulación de volúmenes, por lo menos eso es lo que muestra la historia y la matemática del volumen total que desarrolla Perú. Por cierto que ha sido incidente en tener un buen año económico, y no solamente nosotros. La vez el 2023 también su reducción de volumen. En general el mercado, cuando Perú logra las 20.000 toneladas semanales, colapsa cualquier mercado, y así han sido los daños, digamos, económicos del volumen fresco que está en el mercado. Exacto. Cuando ellos están con esa proporción de volumen en los mercados. Entre 12.000 hasta 14.000 toneladas semanales, hemos visto que el mercado se comporta bien, es capaz de absorberlo, y así nos ha ido bien a nosotros también. Sí. Entonces, es muy probable que no se den esos picos que uno espera, y que sea mucho más plató los volúmenes que vaya ejecutando parcialmente Perú, y eso haga que el mercado esté siempre pidiendo más arándano, y sea un buen año. Muy probable que para ellos, para nosotros, para México, cuando no colapsan los mercados, está claro que el valor comercial que cobra el arándano fresco es bueno en todos los países. Ahora, por supuesto que, yéndome a Chile, para contestar un poco qué es lo que yo creo y espero, yo creo que a nosotros también nos está presentando un panorama complejo. O sea, disculpa, creo que hay yo te diría que hay entre 15 y 20 días, hay variedades que están adelantadas, por ejemplo, Legacy. 15, 20 días, yo hacía mucho tiempo que no veía
no una que es 40-50% de la superficie plantada todavía en Chile. Claro, fenológicamente, si uno observa la fenología de las variedades, Legacy para mí es la que lleva el periodo de yema hinchada, inicio de floración más temprano en virtud de otras variedades. Por ejemplo, si fuera una Blue Ribbon, ¿qué está pasando con las mismas Duke? No hay tanta diferencia como sí en Legacy. Por tanto, como tú dices, la estadística nuestra es una variedad que hoy día se está exponiendo a esto que ya está pasando, ya está sufriendo. O sea, estamos hablando de pluviometrías de 150 milímetros en 3-4 días. Sí. A los pocos días vuelve a caer otra que se asemeja a lo mismo. Los suelos aquí van a tener tenemos mucho que comentar en la situación que va a partir la temporada, pensando en la actividad a nivel radicular y como señalización hormonal que va a estar las plantas. Ahí tenemos un tema que, más allá del sanitario, yo creo que el sanitario, por cierto, es un tema. Totalmente. El despertar que vamos a tener con las variedades, justamente te quería llevar a ese tema, que entremos en materia de la preparación de la temporada 26-27 y tal cual, cómo enfrentamos este famoso niño Godzilla que ha venido acompañado de precipitaciones. Prácticamente julio lo tuvimos tapado de lluvia, agosto no se ve muy diferente y que además todos los pronósticos indican que vamos a tener lluvias tardías de primavera. Claro. Entonces, ¿cómo un productor en la práctica tiene que abordar, digamos, esta temporada que es un poco atípica, ¿cierto? Sí. Con lluvias tardías, con suelos saturados. ¿Cómo un productor comienza a fertilizar? ¿Cómo estimulamos la planta para que la planta también tenga un despertar potente, digamos? Entonces, claro. ¿Cómo tiene que manejar el agricultor esta temporada? Mira, yo creo que el tipo va a ser vital discutir una estrategia. Por supuesto que cada unidad y cada zona tiene una realidad, pero yo creo que el foco de la estrategia va a ser muy similar en quiénes van a ser los players que van a estar en la cancha para ayudar a mitigar estos efectos que ya partimos con complicaciones. O sea, cuando uno está viendo que está 15 días adelante en una fenología y estamos claros que el nivel de saturación, ya ni siquiera saturación. Yo ayer estuvimos en el sur y viendo algunos huertos de los cuales me toca visitar. Ya estamos hablando de anegamiento permanente. Claro. Ni siquiera saturación, ya nos pasamos a otro término. Sí, claro. Y entonces hay muchos campos que están todavía en un estado de extrema saturación, llámalo anegado, lo cual siempre trae problemas justamente de macroporosidad. O sea, todo ese anegamiento, por cierto, trae normalmente esa agua, acarrea, nos mueve muchos limos. Eso acelera la pérdida de macroporosidad de un suelo que podría haber estado muy estable o haber estado uno con cierto número bastante a favor a nivel de estructura de suelo y macroporosidad, oxigenación, pero con lo que va a ocurrir, lo más probable es que eso se deteriore. Por tanto, pienso que la mirada no va a estar puesta en cómo damos inicio a una actividad vía sistema de riego. Yo creo que esa va a ser demasiado tardía y quizás tengamos muy pocas oportunidades de planificar un programa, ya sea un programa de nutricional que tenga que ver con las unidades que uno normalmente propicia ocupar por cada una de las toneladas producidas, ¿cierto? Que una relación, cuánto es lo que ocupamos de cada uno de los elementos, de los iones que necesitamos incorporar para producir una tonelada de fruta exportable, de arándano. Yo creo que eso casi no se va a dar. Ese panorama... Esa va a ser principalmente la limitante de qué es lo que podemos aplicar, qué es lo que podemos hacer vía fertirriego. Exactamente. Ahí va a estar la gran limitante. La gran limitante es hacer fertirriego y quiénes participan en el fertirriego cuando estas condiciones se dan. La señalización fisiológica de una planta de asfixia simplemente y enfriamiento radicular obedece a justamente un desgaste de manejar a través de una señal, ¿cierto? La señal más importante en esos casos
es una contención de la osmorregulación en la planta y el manejo energético en la planta cuando se encuentra en un estado de asfixia, ¿ya? Sin sumar otros parámetros complejos que tienen que ver con ambiente, bajas temperaturas, por ejemplo, que sigue sumando una señal errada para lo que uno anda buscando en cada una de las fenologías, como una floración, o tener un buen setting, una buena cuaja, por ejemplo. Condiciones de germinación de polen van a ser pésimas, lo más probable. Por tanto, viento, o sea, detrimental justamente a la viabilidad del polen. Justamente una señal hormonal de abscísico debido a un control justamente osmótico y de energía de la planta va a llevar a que, por supuesto, la elongación de tubo polínico, todo lo que sea fecundación, no sea muy bien dado. Por tanto, ya estamos con un problema número de semillas y de eso ya estamos hablando de problemas, ¿cierto?, de calibre, de firmeza y de post cosecha, como lo señala la literatura cuando uno tiene ese tipo de problemas. Entonces yo creo que el gran foco es cómo hacemos una estrategia foliar, principalmente una actividad que propicia a la planta de darle señales hormonales que necesitamos para cada una de las fenologías, mitigar los efectos de osmótico, o sea, todo lo que sea control osmótico es muy importante. Ahí podemos ver un montón de materias que podemos usar esta temporada. Todo lo que sea control ROS, todo lo que sea, lo primero que ocurre en un sistema estresante es la generación de ROS. Lo primero que ocurre. Y eso justamente lo manda a mitigar el ácido abscísico, generalmente mitiga y provoca que la planta realice algunas rutas metabólicas que paralicen, hagan eficiente el sistema de uso y consumo de los azúcares de reserva, que hay que ver qué pasó con la reserva, y también de la energía de la planta. Eso hace que la planta ocupe, por ejemplo, la ruta chiquímica y sea capaz de generar compuestos fenólicos para controlar los ROS. Entonces, ¿cómo yo ayudo a que además yo esté tratando de hacer una mitigación de los efectos justamente que son muy estresantes en una planta y que van en contra del setting, en contra de la cuaja, en contra del crecimiento de la valla? Eso va a ser la estrategia. De este proceso, oxidativo, sí, pero que se produce a nivel de raíz, ¿cierto? ¿O estamos hablando también a nivel aéreo? A nivel aéreo. La señalización es completa. La planta es muy inteligente y, por tanto, cuando trabaja lo que es reserva, por supuesto que hay todo un aparataje importante metabólica de metabolitos secundarios que la planta comienza a usar para contrarrestar los efectos de mitigación oxidativa, ¿cierto? Y ahí tenemos todo lo que tiene que ver con, principalmente la fenilalanina, ¿cierto? La fenilalanina, la tirosina son los que echan a andar la ruta chiquímica y empiezan a dar origen a la fenilalanina amonioliasa, que echan a andar un sistema enzimático de control y de confección de los compuestos fenólicos. O sea, hay mucha energía puesta en la planta en controlar el estrés, por tanto se pierde la visión, la planta pierde el objetivo que es hacer fruta, cuajar fruta, crecer fruta, división de fruta, conformación de tejido en la fruta. O sea, es ahí donde tenemos que montar estrategia de cómo nosotros entregamos todas las necesidades de la planta en cuanto a un montón de herramientas que podemos usar para mitigar el efecto en un sentido de que las raíces no van a estar disponibles para mandar señales. Olvídate de la absorción de la planta a través nutricional por la planta, eso va a ser muy complicado. Por ejemplo, la absorción en un sistema estresado va a haber que tener mucho cuidado con qué tipo de nutrición se ocupa. Por ejemplo, la vía nitrato es un gasto energético, o sea, por la absorción de un nitrato, como nitrógeno a nivel de nitrato, es un gasto de 16 ATP. O sea, la planta gasta mucha energía en ingresar una molécula de nitrato. Versus mandar una señal, por ejemplo, foliar que te pueda... Claro, o amoniacal vía sistema. O amoniacal. Que no tiene gasto energético. El amoniacal tiene otro significado bastante más efectivo en una planta. Mejora la condición de clorofila. El amoniacal mejora la conductancia estomática. O sea, hay que ver los ahorros energéticos en un sistema estresante y no seguir estresando, por ejemplo, como ocupar mal una fuente nutricional. Claro, o sea, podríamos hablar si vamos a estar con suelo saturado,
¿cierto? O anegado, básicamente, hasta tarde en la temporada, ¿cierto? Por ejemplo, partir con fuentes nitrogenadas que sean más eficientes para la absorción de la planta, hacer riegos cortos, solamente para inyectar el fertilizante, porque muchas veces vemos en huertos riegos de 3 horas y digamos, riegos largos, ¿cierto? Para empezar a llenar, para que no se nos vacíe, ¿cierto? Esta esponja, pero en este caso va a tener que ser, me imagino, esa es la estrategia, ¿no? Riegos cortos, aplicar fertilizante, puntual. Tal cual, pero más que fertilizante, creo que, en verdad, vuelvo a repetir, yo creo que la parte fertilizante va a ser mínima. Va a participar poco. Ya. Poco. No debiera participar bajo estas situaciones que estamos comentando, que va a ser anoxia permanente en un suelo con bajas temperaturas. O sea, esas no son condiciones de absorción absoluta. Claro. El gasto energético de una planta está en controlar ese tipo de estrés que es una asfixia, claro, y que tiene otro mecanismo de control que no puede... La planta ya se está defendiendo en otro lado. En otro lado. Claro. Además, lo que tú dices, no es solamente la anoxia, es que el tema de lo que va a hacer con respecto a las raíces, las oxidaciones regulares, o sea, el volumen regular activo que a lo mejor habíamos ganado se va a empezar a perder. Exacto. Entonces también va a haber una descompensación del número de bocas que podamos destinar en la temporada para ciertas cargas comprometidas, ¿cierto? Cuando uno dice, oye, yo tengo material para producir 25 toneladas por hectárea, bueno, eso tiene que estar hablando y tiene que estar conversando muy bien con el volumen regular activo. Cuando me quedo con las mismas 25 toneladas por hectárea, intentando ganar un potencial productivo, pero me achico en el volumen regular activo, ya estoy descompensando el sistema. Por tanto, es muy difícil creer, a no ser que la genética, por supuesto, la genética puede colaborar ahí, pero pretender tener calibre, tener firmeza en esa cantidad de fruta, ¿cierto? Con menos boca. Con menos boca, estamos metidos en un problema. Totalmente. Entonces, también es interesante compensar eso. Suelos donde, por ejemplo, suelos que son de origen volcánico, que prácticamente, o algunos sí, ayer estuve viendo algunos de origen volcánico que sí tienen compactación, por cierto, pero aquellos que sean suelos que tengan un drenaje interno bastante bueno, por supuesto que puedo pensar en mantener o potenciar las cargas frutales que normalmente uno está intentando sacar adelante. Si no tengo esas condiciones, si tengo suelos más pesados, yo aconsejo, regula tu carga. Es mejor regular tu carga para ayudar a la planta que te haga una buena calidad de fruta, que jugarte el full a intentar sacar la doba, porque bajo esas situaciones yo creo que va a ser muy, muy complicado. Regular carga ahora en poda, digamos. Claro, de lo que queda por podar, claro, o bien si ya se hizo una pasada de poda, exacto, quizás volver a meterse, bajar carga, pensando por ejemplo, carga mal ocupada, carga que va en los centros de las plantas, que normalmente son frutas sombrías, que normalmente ya tienen una afectación de calidad. Por ejemplo, frutas que están en una zona de mal rendimiento para las personas, que están en las zonas bajas, que le baja el rendimiento por la cosecha. Por ejemplo, aquellas que tengan, por ejemplo, ramillas con sobrepoblación de yemas por ramilla, que sobrecargan una ramilla. Claro. Por ejemplo, vi ayer que hay legacy que tienen 18, dado el frío de esas zonas, ¿cierto?, de la precordillera, en la zona de Santa Bárbara, es muy claro que tiene legacy que tienen 18 yemas hoy día, inducidas y diferenciadas. Bueno, regula la carga, quédate con 10 yemas. Claro. Para facilitar la calidad frutal, la concentración de fruta y una demanda, digamos, de nutrientes hacia la fruta que sea capaz la planta de realizarla. Entonces, no digo elimina y bájate, sino regula tus cargas, habilítale la facilidad a la planta que en verdad sea capaz de sacar adelante esa fruta que en definitiva, por regulación, simplemente regulando los excesos en las ramillas productivas, ya hay un muy buen efecto. Claro. Sobre todo si, tomando el mismo ejemplo que mencionabas anteriormente, si tenemos un huerto que venía de 25 toneladas por hectárea, que no vamos a poder incorporar, ¿cierto?, la nutrición necesaria, digamos, para poder cubrir el llenado de ese fruto, vamos a tener anoxia regular, o sea,
es sensato de rebajar esa carga pensando en sacrificar kilos, pero no desgastando la planta también para siguientes temporadas. Yo creo que sí, yo creo que hay variedades que ya tienen, digamos, tienen un punto de complicación de exportación. Por ejemplo, Legacy. Legacy claro. Ya es una variedad que hay que hacerla bien para poder sacarle el máximo rendimiento de exportación, ¿no? Y hoy día los kilos por hectárea no cuentan, son cuántos kilos se exportan por hectárea. Y eso es una variedad que hoy día las exportadoras, después de la segunda, tercera pasada, te la revisan muy bien a ver si es capaz de hacer una tercera, cuarta y a quinta pasada. Calidad. Exacto. Entonces, yo no pondría en riesgo pensando que voy a ser capaz en una buena condición de hacer lo mismo en una mala condición. O sea, decir, oye, yo soy capaz de hacer 25 toneladas y tengo un pack-out del 87% con la variedad. Sí, bajo tus mejores condiciones. Estas no van a estar. Va a ser muy complicado lograr hacer esas 25 toneladas de la misma manera que ya probablemente las sepas hacer. Yo creo que ahí hay que ser muy estratégico en lograr tu objetivo de producir bastantes kilos por hectárea, pero revisa bien tus raíces, revisa tu volumen radicular, revisa la asfixia, hasta dónde van a llegar las asfixias, revisa temperatura del suelo. Yo pienso que en verdad la nutrición vía sistema, si uno pensara, mira, para 25 toneladas tranquilamente uno debería estar poniendo total, si es por kilo, un poco la relación, cada uno tendrá su fórmula. Yo uso la mía y digamos, creo que más o menos funciona. Estáis hablando de 120 unidades de nitrógeno. 120 unidades de nitrógeno, cuando no vas a poder contar por usarlas ni siquiera, olvídate de septiembre, olvídate de octubre, metido en noviembre. ¿Y en qué plazo? Entre floración cuaja, ¿en qué plazo vaya a poder meter 120 claro. unidades? Entonces, además que por las condiciones comerciales del mundo, cuidado con lo que compre en nutrición, cuánto cuesta el programa, porque está carísimo. Sí. Entonces, este es el año de la bioestimulación. Este es el año del manejo de bioestimulación. Y en la práctica, Fernando, productores, por ejemplo, tomando un ejemplo, la zona Linares, Parral, Ñuble, que prácticamente concentra gran parte de la superficie de arándano en Chile, ¿cuál sería el timing, pensando que estamos ahora inicios de agosto, cuál sería el timing para un productor en cuanto a aplicaciones, cómo partir la temporada? Para que, en el fondo, un mensaje práctico. Mira, un mensaje práctico, por supuesto que la lectura de esa zona, de lo que es carretera costa o carretera cordillera, claro. Hay situaciones muy distintas de suelo, ¿cierto? Digamos, hay muchos suelos franco, areno, limoso hacia la costa, y hacia arriba tenemos franco, limo, toque arcilloso y con mucha más ceniza volcánica. Hay diferentes sistemas, hay diferentes tipos de suelo, en los cuales, por supuesto que las estrategias son diferentes, pero no creo que ni uno de los dos encuentre situaciones positivas para los meses críticos en que uno se juega la floración cuaja. Yo creo que no van a estar. Esto estamos hablando de agosto. Agosto hasta el 15 de septiembre vamos a estar con este juego, digamos, de floraciones cuaja entregado. Y ya estamos con problemas, como estamos anticipados en Legacy, ya estamos con problemas. O sea, ya estamos con un desgaste de estrés de la planta en un periodo, se está gastando la reserva en este periodo de floración anticipada. O sea, yo diría que el plan es partir ya, o sea, desde yema hinchada, tratando, porque es muy receptiva, depende de lo que uno aplique, pero desde yema hinchada ya partiendo con antioxidantes. O sea, trabajar muy bien la parte antioxidativa de la planta. Compuestos fenólicos, prolina, glicinbetaína, algas principalmente, ¿cierto? Ascophyllum, que es una alga o macrocystis, que son algas que trabajan muy bien en sistemas estresados, vía foliar también. Yo partiría con una base fuerte en eso. Y, por ejemplo, la parte aminoácidica, tratar de trabajar con cargas de glutámico, cisteína importante, glicina, porque forma un tripéptido que es glutatión, que es un antioxidante, el que más usa la planta, la arginina como resorte de energía pura,
que la ocupa la planta. Por algo hablamos siempre de cuáles son nuestras reservas de arginina y almidones, porque la arginina es el nitrógeno guardado, ¿cierto? El mayor nitrógeno guardado como aminoácido está en este aminoácido que es la arginina. Entonces, combustible puro. Combustible puro. Un aminoácido, digamos, de preferencia al inicio, claro. digamos, y después cargarse por ejemplo, a las algas, a los polifenoles también, que son antioxidantes, pensando cuál es la... mucho se dice de que ¿hasta cuándo puedo aplicar aminoácidos? ¿Qué hay de cierto en eso? De que... Mira, es interesante la pregunta, pero yo te diría que la primera partida es control de ROS, y esos son antioxidativos. Antioxidantes. Polifenoles, extractos de alga. Prolina, o sea, los extractos de alga, porque tiene todo esto, manitol, que esto tiene, ¿cierto? Los extractos de alga, silicio, un hormorregulador espectacular también, hormorregulación, o sea, todo este movimiento de excesos de agua, que la célula mantenga un control osmótico, es muy importante. Los hormorreguladores son por esencia hoy día que hay que ocuparlo por esto que está pasando. ¿Okay? Pero entonces la partida tiene que ser, creo yo, energía, principalmente energía y control ROS. Entonces, compuestos fenólicos, muy bien, extractos de alga, fantástico. Y como aminoácido, yo diría que prolina es el primer metabolito importante de la planta que ocupa en un estrés, es el control de la membrana plasmática y tilacoidal, y eso lo hace la prolina. La prolina, cuando uno ve los estrés, el primer indicador de que hay un estrés de ROS y que va con control es que se eleva la prolina. La planta lo primero que levanta es la prolina. Por tanto, es importante hoy día pensar en aplicar prolina, en aplicar arginina, energía y compuestos fenólicos para el control de antioxidativos. Así es la partida. Luego que empecemos a avanzar a yema hinchada, por cierto, el periodo de yema hinchada, inicio de floración, claro, todo lo que sea el setting, ¿cierto? Todo lo que sea el cuaje es importante. Y ahí, claro, que juegan muy bien, por ejemplo, la eclonia anda muy bien en ese periodo, la citoquinina, la 6-benciladenina, juegan en el setting, los brasinosteroides son fantásticos para ese periodo de floraciones, amarre con malas condiciones, que es lo que estamos conversando hoy día. Ya, perfecto. Porque, bueno, dentro a todo este fenómeno, homorregulación, precipitaciones, anoxia, vamos a conjugar, yo creo que dos cosas que se van a meter, que quiero comentar contigo. Uno, el tema de la acumulación de frío ha sido bastante irregular, ¿cierto? Con una calidad de frío regular a mala, dependiendo de la zona, por supuesto, que seas tú de carretera a costa, carretera para arriba, ¿cierto? En las zonas que estamos mencionando, obviamente. Sí, pero como resumen, ha sido mala. Ha sido mala. Sí. Ya. Lejos de lo ideal. Lejos de lo ideal. Entonces, eso va a ser otro factor a meter en la juguera a cómo ¿cierto? Regula la carga, cómo se regula la carga en la poda también. Claro. Mira, digo que no estamos en ideal porque, bueno, por cierto, estamos con un adelanto de 15 hasta 20 días de una variedad que, como Legacy, ¿y eso a qué ha respondido? A la irregularidad de frío. La señal de un junio frío, un julio después más bien cálido, ir y venir de despertar de la planta. Así fue una partida de mayo bien, junio hasta la mitad de junio, luego temperaturas muy cálidas, o sea, se rompió el frío. Mira, tan así que he visto anomalías que la vi el año, justamente el 2023, que lo vi en Legacy y lo he vuelto a ver, con una correlación de agropétala muy mala. O sea, cuando uno relaciona cómo viene el orden, la sincronización de yemas frutales, por cierto, se rompe. O sea, tienes primera yema, segunda yema frutal, tercera a veces, cuarta y quinta vegetativa y sexta, séptima, octava nuevamente frutal. Eso es atípico. Y eso se ha dado justamente en estas dos temporadas que menciono, en que hay un corte, hay un mal orden de frío en la planta. Y ya está mostrando eso. Mostró el adelanto y ha mostrado irregularidades de cómo se ordena la yema en una ramilla frutal. Eso habla de eso. Ahora, lo que tú dices, yo creo que va a ser importante regular carga, estar muy atento, las calidades de las cargas. Me he fijado que también las consideraciones de
del aumento de carga que normalmente hacemos, un 10, un 15%, uno dice, oye, el material está bueno, un 70, 80% está muy bueno. Me refiero a los diámetros, más que la longitud. El diámetro, la cañería es lo que manda y comanda mucho la calidad también de reserva que tiene la yema y comanda mucho lo que va a ser la fruta. Entonces, todas aquellas que llamamos debilidades no debieran existir. O sea, si hay que partir regulando, bastaría con regular lo que no debe existir en un sistema complicado que son las debilidades. Yo haría por ahí la regulación de carga. ¿Y eso hasta qué fecha máximo un productor de esa zona, de ahí para el sur, yo creo que se va desplazando un poquito más la curva, sí, claramente? Sí. ¿Hasta qué fecha tiene el productor para poder decir, oye, regular el huerto? Mira, lo que dice lo que dice la literatura y un poco la práctica es que la incidencia de la fruta que uno pretende cosechar como condición, ¿cierto?, de calibre, de firmeza, que tiene que ver cómo se hace la fruta, uno tiene hasta floración para jugarse esa carta. Inmediatamente iniciada la cuaja, ya está en riesgo los calibres y ya empieza a estar en riesgo la conformación de los tejidos, paredes celulares, membranas de la fruta. Ahí es donde empieza a haber un efecto de competencia entre frutos y que depende mucho del origen, de su calidad de ramilla, de la calidad total de carga, de justamente de la variedad, que haya tenido una buena respuesta de invierno para tener una buena cantidad de reserva. Ahí se juega uno, o sea, yo iría al límite. Es más, mira, es buena tu pregunta, porque como estrategia manejo sectores que están muy críticos con esta lluvia, que me ha tocado ver y que estoy intentando manejar estrategia. Yo no me he tirado, por ejemplo, podar temprano con un clima como el que estamos viviendo, yo creo que es un error. Creo que es acelerar un proceso de iniciación de yema hinchada, de floración, de ramilletes puestos de floración. O sea, mientras más tranquilo deje el huerto, menor movimiento, menor anticipo ante un evento climático que te puede causar mucho daño. Estamos esperando la helada todavía, o sea, eso no lo sabemos cómo viene. Entonces, mientras más te anticipes, más pones en riesgo la proporción productiva que necesitas para... Exacto, y dentro de eso hay un punto que también está, yo creo que a considerar, más bien que la fecha, que generalmente uno seguía, ¿cierto?, por calendario, qué sé yo, es ver cómo el estado fenológico que se encuentra el cultivo y darle seguimiento a nivel de huerto. Tal cual. Porque, como tú dices, oye, Legacy se adelantó 3 semanas de acuerdo a su periodo fenológico respecto al año pasado. Entonces, claro, ese seguimiento entonces es importante. Total. A nivel de huerto, que el productor no se guíe por la fecha, ¿cierto? Y que realmente se vea esa respuesta. No, total. Eso, o sea, hoy día manejar un calendario histórico en campo es un error. Sí. Creo que... muchas veces se hace. Sí, por calendario. Sí, por supuesto, porque a veces está muy conocido y el movimiento de la fenología no es tan cambiante y el calendario a veces también señala el orden de la fenología. Eso, por supuesto que sí. Y todos hemos manejado un poco esa información un poco para hacerla en común, de estar hablando cuando hacemos cierto tipo de aplicaciones que corresponde a fecha. Exacto. Pero este año no es para jugar con eso. Yo creo que la observación de la fenología... Mira, lo más probable, por lo que yo estaba viendo, es que, por ejemplo, vamos a pasar... Te doy Legacy. Legacy no va a tener una curva de floración normal. Va a tener una curva concentrada de floración. Peor aún cuando uno está en un sistema debilitado en que la planta tiene que hacerse cargo en una inmediatez de mucha fruta una vez que está cuajada. Lo ideal es que tenga una correlación de fenología un tanto por etapa. Eso beneficia mucho más porque los desgastes en cada una de sus etapas de la planta son parciales y no totales cuando se concentra fruta. Yo lo que he estado viendo es que sí, viene por este anticipo, se va a concentrar una floración cuaja que no es normal, que no es típica para la variedad. Por tanto, eso trae una demanda de estar armando una estrategia de cuaja, por ejemplo, y de inmediatamente intentar sacarle tejido vegetativo, ojo. En concentración, en el fondo, estamos hablando de número de pasadas. En el fondo, en vez de 4 o 5 pasadas que de repente se pueden hacer, ¿se van a concentrar las pasadas que pueda? ¿O más bien...? Mira, eso
en verdad, Luca, muchas veces lo que se ve muy adelantado termina la temporada más o menos marcando una normalidad dentro de los adelantos. O sea, hay cosas que se ven 20 días y que al final terminamos hablando de 7 días. Yo creo que, y eso te lo va a marcar el clima. Esa respuesta lo va a dar el clima si después se regulan las temperaturas para que en verdad la planta trabaje cómodamente. Lo que digo que va a haber un punto crítico, digamos, de estrés para la planta, va a ser una floración cuaja concentrada. Entonces, si uno está pensando en jugarse los calibres, bueno, la actividad que desarrolla uno para provocar división celular, para mejorar la potencialidad de calibre... Va a tener menos tiempo para aplicaciones, menos tiempo para ciertos manejos. Y va a haber que ser más riguroso, va a haber que haber más pasadas seguidas, porque va a haber mucha más demanda por el periodo de división celular, exacto, porque va a haber mucha más fruta dispuesta al mismo periodo. Entonces la planta, entre comillas, va a colapsar con una fenología que no está preparada para hacerla tan concentrada, sobre todo en esas variedades que uno está pretendiendo potenciar cosechas de 28 toneladas, 25 toneladas. Claro, si uno dice cuánta fruta va a estar cuajada en concentración, es un problema. Un problema. Oye, hay otro punto que también se conjuga ahora con temporada de primavera, ¿cierto? Lluviosa, ¿cierto? Uno va a acompañar la temperatura, sí, y con eso, ¿cierto? La incidencia de ciertos hongos, sí, patógenos, claro. Sí, claro, principalmente, ¿cierto? No sé, botritis. ¿Qué incidencia podemos tener y respecto al control del manejo, digamos, sugerido que se podría llevar? Bueno, dentro de la regular carga también eso va a ayudar, ¿cierto? En el sí, tema, pero ¿cómo ves tú la temporada en ese sentido? No, la veo complicadísima, porque vamos a tener tanto así que yo creo que va a haber que entrar bajo situaciones extremas. Yo lo que creo que va a pasar y lo que siempre sugiero, cuando tú pasan 10 días y no has podido entrar en un estado fenológico de floración y no has podido entrar o crees que no vas a poder entrar, tienes que entrar. Tienes que entrar a movilizar agua libre por agua, por ejemplo, agua libre por agua con cobre. O sea, claro, tienes que movilizar el agua, el agua de daño, que es muchas horas de agua libre, por algún espacio de, agua a precipitación, a punto de rocío, pero con agua con cobre, que es protección. O sea, no te puedes quedar quieto esperando la ventana climática para entrar en una fenología tan crítica. Va a haber que entrar. Va a haber que entrar y, entre comillas, lo que te quiero reforzar es que vas a tener que entrar y probablemente vas a tener que usar no surfactantes, sino vas a tener que usar, entre comillas, pegantes. O sea, vas a tener que usar coadyuvantes que funcionen de otra manera para que te mejoren la cobertura, dado que fácilmente lavable, ¿me entiendes tú? Por la alta precipitación. No puedes usar así nomás el producto pensando en que va a estar muy pocas horas activo en la planta, dado que se va a lavar siempre va a estar con una humedad relativa alta o con agua libre todo el tiempo. Entonces yo creo que las ventanas no van a existir o van a ser muy complicadas de leer. Yo creo que hay que meterse en la cabeza que en un estado fenológico como ese, que es muy crítico, por supuesto que hay variedades que son más sensibles. Por supuesto que hay variedades que son mucho más sensibles. Si uno dijera, oye, una Suzy Blue, claro, una Suzy Blue mucho más sensible que una Legacy a botritis en floración o un ramillete expuesto. Pero entonces yo lo que tengo por estrategia es que yo sí o sí voy a entrar, dependiendo de cuán agresivos sean esta lluvia, estos milímetros, en un estado fenológico como eso, sí o sí yo entro a los 5 o 7 días. Sí o sí, pase lo que pase, voy a entrar. Y ahí entras con un cobre pentahidratado, por ejemplo, cobre, o gluconato cobre, o pentahidratado, o sea, todo lo que sea más eficiente en los periodos de retención y absorción del ion. Lo que logre pegar más y que perdure el tiempo, digamos, de esa aplicación. Claro. Ya. Entonces, por supuesto que hay que usar otro tipo de coadyuvantes, ¿cierto? Coadyuvantes que ayudan, hay varios productos que trabajan en eso, que mejoran la adhesión del activo. Hay que ocuparlo esta temporada. Y respecto a, por ejemplo, microorganismos benéficos que se puedan aplicar vía foliar, que se ocupan algunos pospodas generalmente que se ocupen en complemento de los cobres, claro que sí. ¿Es recomendable también en ese periodo de tiempo? No, por supuesto. ¿En floración? La vida activa, claro, la vida activa de la microbiología que se está ocupando hoy día
en los controles foliares, digamos, de enfermedades como las que estamos hablando, que son bastante agresivas, por supuesto, funcionan. Mira, eso puede ser mucho más efectivo que un producto que no tenga, por ejemplo, poco lipofílico. Ahí hay que ver también todo lo que tenga que ver con ingredientes activos lipofílicos son mucho más importantes que aquellos que repelen el agua, porque en definitiva no va a haber momento en que la planta no lo lave. Entonces, todos los que sean de origen lipofílico, tengan actividad lipofílica, por supuesto que hoy día juegan el partido de mejor manera. Ahora, en los microbiológicos, también, o sea, la vía media del bicho a ciertas temperaturas, por cierto que ya está medido, hay poblaciones que subsisten muy bien a bajas temperaturas o temperaturas medias, por tanto la actividad de este tipo de organismos en el control puede ser mucho más eficiente con la molécula dura. Excelente. Y quiero llevarte a un último punto, Fernando, que hemos visto mucho o se ha masificado en las últimas temporadas, sobre la reconversión de huertos de arándano que fueron originalmente destinados para producción en fresco al 100% y que se han llevado, ¿cierto?, ahora a producción de fruta IQF, ¿cierto? Que el IQF ha tenido un repunte importante en precio, ¿cierto? Sí. Los huertos, por otro lado, tienen otro manejo. Entonces, y está ese interrogante en el fondo, ¿qué tiene que hacer un productor que va a transicionar desde un huerto pensado hacia la producción en fresco y que lo quiere llevar a una producción IQF? Por lo menos, ¿cuál es la guía, la orientación que debería tener un productor que quiere pensar, oye, o voy a destinar una pasada, la voy a tirar para el fresco, o dos, y después me voy a ir a 100% IQF? Mira, es interesante el tema porque el mercado de congelado de berry ha crecido enorme. Hay mucha demanda en el mundo por el IQF también. Por tanto, se abre, lo que digo yo, esa es la bondad de esta fruta. O sea, permite estar en varios nichos de negocio, no solamente en el fresco. Hoy día el congelado si uno sabe manejar congelado, es un negocio bastante atractivo en términos de la operación, de coste kilo cosechado de congelado versus fresco. Por cierto, ahí hay un tema de mano de obra tremenda. Pero en los huertos que a mí me toca trabajar y que se está llevando porque hay precio y precio por el congelado, también claro. Eso te quería advertir. O sea, evidentemente un congelado de huerto que es de buena calidad, que no está estropeado, que es fruta que califica, que tiene los calibres. No el descarte de... No, yo creo que hay dos mundos. Claro. Ahí está el mundo del descarte, que eso para mi gusto no tiene un buen mercado de congelado como para pensar en un buen negocio. Y está el mercado de los huertos, de los huertos que sí están manejados para congelado y se cosechan con el cuidado que es una fruta premium para congelado. Exacto. Y hay variedades que han subsistido hoy día. Hay huertos que dados de baja, por ejemplo, de variedades bonil, un montón de variedades, brillita, variedades que están un poco dándose de baja, prácticamente de baja en la... Que no viajaban, claro, no llegaban bien a destino fresco. Exacto, y que el mercado ya no los quiere. Claro. Principalmente y huertos sanos, huertos que son productivos, huertos que no están estropeados y que dan un rendimiento interesante. Bueno, eso ha tenido llevamos ya 3-4 años con un negocio bien estable, bien interesante en el congelado. ¿Cuál es la recomendación? Para mi gusto, la recomendación, nunca olvidar que si uno está pensando en hacer un programa para exportación con un alcance de la segunda, tercera o cuarta pasada para IQF, bueno, por cierto, el programa tiene que hacerse en la confección de la fruta, la calidad de la fruta tiene que ser pensando en que sea exportación. Si no, los mix a veces llevan a mucho error. Ejemplo, un huerto de Legacy, me tocó trabajar, la intención del congelado, partió el huerto que era para congelado. Entonces hicimos 40.000 kilos por hectárea. La fruta se veía espectacular. La fruta estaba muy bien hecha. Tremendo rendimiento. Por supuesto, pero para congelado, imagínate. Claro. Pero el mal entusiasmo del mercado
que estaba muy bueno el fresco, desviar fruta para fresco fue un soberano fracaso, que no te va a calificar para fresco una fruta que está hecha para congelado. No quiere decir que sea de segunda categoría de ninguna manera, pero una variedad que ya tiene problemas, ¿cierto? No va a tener piernas para llegar a destino. No va a tener piernas, va a tener mucha crítica, va a tener mucho riesgo. Entonces ahí hay que ser bien claro hacia dónde se quiere ir. Los huertos que están... La tentación es... Exacto, es complicada. Es complicada. Porque claro, muchas veces lo entusiasman al productor, lo entusiasman a la exportadora, le acredita que la fruta está... kilos, tráelo para acá. acá. Te acredita que la fruta está, ¿no? Esa fruta yo la llevo, sí. Pero una cosa es que la lleve y otra es como arriba. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo digo, si vas a hacer algo así, mira, ándate por un camino, no jugar a eso. Está bien, hay huertos que, por ejemplo, de 25.000 kilos por hectárea, 28.000 que vemos algunos de este lote de frutas sensibles como una Legacy. Bueno, es cierto, hasta la segunda pasada hemos hecho fruta de exportación, incluso algunos hasta la tercera, y luego congelado. Eso es un buen mix. Al final del negocio es un buen mix, sin riesgo. El tema es no arriesgar. Sí. Y a nivel de huerto, Fernando, hay que reconvertir realmente el huerto cuando te vas a congelado. ¿En el manejo? En el manejo. Mira, es un manejo, por cierto que sí, es un coste más bajo, es un costo más bajo de manejo. Por tanto, tiene una buena componente el congelado. Tiene un programa, por ejemplo, un programa de nutrición que no es tan fuerte en los calcios, por ejemplo, que tiene coste. No es tan fuerte en el uso de la demanda de hacer aplicaciones foliares con respecto a cómo mejoro las paredes celulares y la estructura de fruta. A veces uno ahí abarata un poco. Sí. Los programas sanitarios son más simples también, porque no es lo mismo tener que contar con fruta, digamos, fresca para exportación que un IQF que permite rotar moléculas más simples y uno llega a buen destino. Siendo un tanto más baratos los programas, Diego, son de un poco menor costo, siempre a pensar en permanecer en el negocio. Para permanecer en el negocio hay que hacer calidad en cualquiera de las frutas que uno haga. Sí. Oye, Fernando, ha sido un gusto poder conversar contigo hoy en el podcast de los Berry. Realmente una muy buena información a nivel de que lo puedan aprovechar los productores, la industria también que ponga ojo en el podcast de los Berry, que vamos a estar conversando. Así que ha sido un gusto, un placer poder tenerte acá en esta conversación. No sé si quieres comentar algo al cierre. No, encantado, Lucas. Gracias por la invitación. Siempre que uno pueda dar alguna opinión, a mí me parece productivo poder apoyar desde la experiencia. Estos foros son más masivos y es importante que tengamos de estas conversaciones hayan puntos de discusión, de tratar ciertos temas que a veces no están muy bien enfocados. Desde aquí poder partir a armar nuevas estrategias y que a Chile, por cierto, nos vaya bien en todas nuestras expectativas de negocio de berries en general. En este caso el mío, el arándano es más fuerte, pero sin embargo el apoyo es transversal a la problemática climática que estamos viviendo todos. Sí. Muchas gracias, Fernando. No, encantado, Lucas. Así que bueno, justamente en ese tema queremos dejar invitados a productores, a la industria, que el día 27 de agosto tenemos un evento justamente con Fernando, una charla en Linares, en el Club de la Unión, el día 27 de agosto a las 10 de la mañana, así que los dejamos a todos invitados para que puedan inscribirse. Les vamos a mandar la información respectiva, donde vamos a estar tratando en profundidad justamente todas las preparaciones que conllevan este fenómeno del niño Godzilla, cómo lo enfrentamos, temas de manejo, todo lo que vamos a ver en profundidad para afrontar de la mejor manera posible esta temporada. Así que agradecer por habernos escuchado y los dejamos invitados a poder seguirnos en las redes y los esperamos en un próximo capítulo. Gracias.